mostraremos las técnicas de operación recomendadas para los tractores grandes de cadenas. En esta cinta cubriremos las técnicas básicas de empuje con la hoja y desgarramiento que puede usar en sus trabajos cotidianos. Como las condiciones y los materiales pueden variar, probablemente tenga que adaptar sus procedimientos en alguna medida y elegir la técnica que mejor se ajuste a sus necesidades. La cinta está dividida en 7 segmentos: medidas de seguridad, inspección alrededor de la máquina, compartimiento del operador y puesta en marcha, empuje con la hoja topadora, desgarramiento, empuje de traillas y parada final de la máquina. Esta cinta no reemplaza el manual de operación de la máquina, por lo tanto, lea dicho manual detenidamente para obtener la información adicional sobre los procedimientos de mantenimiento, seguridad y operación. Medidas de seguridad. Antes de hablar sobre la máquina y cómo funciona, veamos uno de los aspectos más importantes de operar cualquier máquina: la seguridad. La mayoría de los accidentes se deben a que alguien no observó precauciones y reglas básicas de seguridad. El operador debe estar alerta para descubrir situaciones peligrosas. A menudo se puede evitar un accidente si se reconocen estas situaciones antes que ocurra el accidente. Antes de operar cualquier máquina, el operador debe leer y entender la información de seguridad y de operación del manual de operación y mantenimiento. Las precauciones y advertencias de seguridad se muestran en este manual y en diversos lugares en la máquina. No deje de identificar y entender estos símbolos antes de arrancar la máquina. También es muy importante que cada vez que suba a la máquina o baje de ella, use las agarraderas y pisaderas apropiadas y mantenga 3 puntos de contacto. No es posible anticipar cada circunstancia que puede involucrar un peligro en potencia. Las advertencias en el manual del operador y en la máquina, por lo tanto, no lo incluyen todo. Si se utiliza una herramienta, un procedimiento, un método de trabajo o una técnica de operación no específicamente recomendada por Caterpillar, debe cerciorarse de que sea seguro para usted y los demás. Inspección alrededor de la máquina. Antes de arrancar, haga una inspección completa alrededor de la máquina. Vea si la cuchilla está desgastada o si le faltan pernos. Luego, examine los cilindros y las tuberías para ver si hay daños o fugas. Vea también si las cadenas tienen la tensión apropiada y si hay tornillería dañada. Hacia la parte trasera de la máquina, vea si las ruedas motrices están dañadas o si los pernos están flojos. Vea también si hay fugas en los mandos finales, tanto en el frente como detrás. En la parte posterior de la máquina, examine el tren de fuerza, vea si hay rajaduras en el bastidor y si hay indicios de fugas debajo de la máquina. Además, fíjese si hay tornillería rota o fugas hidráulicas en el desgarrador. En la máquina propiamente dicha, también hay varias cosas que se deben inspeccionar. Y recuerde, use las agarraderas y pisaderas apropiadas y mantenga siempre 3 puntos de contacto. En el lado derecho de la máquina, inspeccione la rejilla del antefiltro y el indicador de servicio del filtro de aire. El pistón amarillo debe estar debajo de la zona roja. Mientras esté aquí, observe también el nivel de aceite hidráulico. En el lado izquierdo de la máquina hay varios niveles de fluidos más que se deben comprobar. Estos son el nivel de aceite del motor, el del eje pivote y el nivel de refrigerante con el motor frío. Inspeccione también el compartimiento del motor y el ventilador para ver si hay basura. Antes de entrar a la cabina, encuentre el interruptor general eléctrico y conéctelo. Compartimiento del operador. Puesta en marcha. Antes de entrar a la cabina, limpie las ventanillas para tener buena visibilidad. Una vez sentado en el asiento, gradúelo y abróchese el cinturón de seguridad. Antes de arrancar el motor, compruebe el sistema de verificación electrónica. Ponga en contacto la llave del motor. En el centro del tablero hay un interruptor de volquete para comprobar el sistema de verificación electrónica. Levántelo y sosténgalo levantado. Se deben encender todas las luces del tablero. Si no se encienden, refiérase al manual de operación donde se dan más instrucciones. El sistema de verificación electrónica tiene 3 niveles de advertencia. En el primer nivel solo destellará el indicador de fallas. Este nivel solo requiere que el operador esté enterado de que algo ocurre. Puede ser por falta de combustible, el comienzo de algún problema eléctrico o el freno de estacionamiento conectado. En el segundo nivel de advertencia se encenderá la luz de fallas del tablero y una luz de alarma roja parpadeante. Esto le avisa que tiene que cambiar la forma en que se está operando la máquina para bajar la temperatura excesiva del sistema de enfriamiento, del sistema de convertidor de par o transmisión o del sistema hidráulico. Después de cambiar la forma de operar, siga vigilando el sistema en cuestión.
En el tercer nivel de advertencia estará encendida la luz del tablero y parpadeando la luz roja de advertencia. Sonará además una alarma. Si se sigue operando la máquina, se causará avería inmediata de los componentes. En este nivel podría tratarse de pérdida de presión del aceite del motor, obstrucción de los filtros del tren de fuerza o interrupción del flujo de refrigerante al motor. Pare la máquina de inmediato de forma segura, apáguela e informe sobre el problema. Después que esté satisfecho de que el sistema de verificación está funcionando bien, arranque el motor. Para hacer esto, primero ponga la palanca selectora de la transmisión en neutral y conecte el freno de estacionamiento. Para arranques en tiempo frío, consulte el manual. Ponga todas las palancas en posición fija, tire de la palanca del acelerador más allá de la posición de tope de parada del motor y luego regrésela a baja en vacío. Ahora gire la llave y arranque el motor. Todos los controles y medidores se describen en el manual de operación. Nosotros nos concentraremos solo en aquellos controles que se necesitan para operar la máquina. En el piso hay dos pedales, el pedal maestro del freno a la izquierda y el pedal de acelerador a la derecha. Utilice el freno para aminorar la marcha o para parar la máquina, especialmente en cuesta abajo para impedir que el motor se sobreacelere. El pedal de acelerador se usa junto con la palanca del acelerador. Empujando hacia abajo el pedal de acelerador se puede anular el control del acelerador y cambiar la velocidad del motor. Use este pedal para reducir las RPMs del motor al hacer cambios de sentido de marcha. Para usar la palanca del acelerador, tírela hacia usted para aumentar las RPM del motor y empújela en dirección opuesta para aminorar la velocidad del mismo. Si se empuja aún más hacia adelante, hasta sentir resistencia en el tope, se pone el motor en baja en vacío. Si se sigue empujando la palanca hacia adelante hasta entrar a la posición de tope, se para el motor. El freno de estacionamiento está a la izquierda del asiento. Empújelo hacia abajo para aplicarlo. Esta acción también traba la transmisión en neutral. También a su izquierda tiene dos controles de los embragues y frenos de dirección. Tire de la palanca izquierda hacia atrás para dirigir la máquina hacia la izquierda. Tire de la palanca derecha hacia atrás para dirigir la máquina hacia la derecha. Para hacer giros graduales en cualquier dirección, tire de la palanca correspondiente aproximadamente la mitad de su recorrido hacia atrás. En este punto se interrumpe la potencia de esa cadena. Si tira de la palanca al máximo hacia atrás, se aplican los frenos y se ejecuta un giro muy cerrado. También en el lado izquierdo está el control de la transmisión. Selecciona las gamas de marchas y el sentido de marcha. Hay 3 marchas de avance y 3 de marcha atrás. La posición media es neutral o punto muerto. El selector debe estar en esta posición y el freno de estacionamiento debe estar aplicado antes de arrancar la máquina. Para mover la máquina, suelte el freno de estacionamiento y ponga la palanca de la transmisión hacia la derecha para avanzar y hacia la izquierda para retroceder. Si su máquina está equipada con dirección de diferencial, elija primero una marcha y luego simplemente gire la manija alejándola de usted para avanzar y tírela hacia atrás para retroceder. Para girar a la izquierda, empuje la palanca hacia adelante y tírela hacia atrás para doblar a la derecha. A su derecha tiene los controles de altura e inclinación de la hoja topadora y del desgarrador. El control de la hoja topadora tiene 4 ajustes. El primero es el de la posición de flotación. Empuje la palanca al máximo hacia adelante hasta la posición de tope para poner la hoja en flotación. La hoja se moverá hacia arriba y hacia abajo siguiendo el perfil del suelo. Esta posición es conveniente para nivelar en reversa. La palanca se quedará en la posición de tope hasta que usted la saque de allí. La posición fija está en el centro. Para bajar la hoja, empuje la palanca hacia adelante. Cuando suelte la palanca, regresará a la posición fija y se detendrá el movimiento de la hoja. Para elevar la hoja, tire de la palanca hacia atrás. Si suelta la palanca, regresará a la posición fija y nuevamente se parará la hoja. La palanca de inclinación de la topadora funciona básicamente de la misma manera. Tiene una posición fija que detiene la inclinación de la hoja cuando se suelta la palanca. Para inclinar la hoja a la izquierda, tire de la palanca a la izquierda y hacia la derecha para inclinarla a la derecha. La palanca del desgarrador también tiene una posición fija en el medio. Cuando la palanca se suelta de cualquiera de las posiciones, se detiene el movimiento del desgarrador. Para elevar el desgarrador, mueva la palanca hacia la izquierda. Para bajarlo, muévala hacia la derecha. Para acercar el vástago a la máquina, mueva la palanca hacia adelante. Mueva la palanca hacia atrás y el vástago se aleja de la máquina. Espere a que el motor se caliente y ejercite el sistema hidráulico antes de empezar a trabajar.
Trabajo con la hoja topadora. Echemos un vistazo ahora a nuestra primera aplicación, corte a nivel y corte en zanja. En la mayoría de los casos conviene excavar en primera y transportar la carga en segunda. Una de las técnicas que facilitará su trabajo es saber dirigir la máquina con la hoja. Inclinando la hoja le permite controlar gradualmente la dirección de la máquina sin perder potencia en las cadenas. Usando la topadora para dirigir la máquina es la forma más eficiente de controlar el desplazamiento involuntario de la misma, porque no hay que interrumpir la potencia de las cadenas usando los embragues de dirección. Otra técnica es ajustar el paso de la hoja en condiciones cambiantes del suelo. Se ajusta el paso de la hoja moviendo la parte de arriba de la misma hacia adelante o hacia atrás. Si se está trabajando con material duro, incline la hoja hacia adelante para mejorar la penetración. Si se está trabajando con material más blando, incline la hoja hacia atrás para mejorar su capacidad de transporte del material. Todos los tractores de cadenas Caterpillar recientes vienen equipados con hojas de inclinación de paso manual que se pueden graduar de una obra a la otra. Una opción para el D9, el D10 y el D11 es la inclinación doble. Si su máquina tiene esta característica, se puede cambiar el paso de la hoja desde la cabina durante los ciclos de excavación, acarreo y descarga. Cuando se está excavando, incline la hoja hacia adelante para mejorar la penetración. Luego, incline la hoja hacia atrás para máxima capacidad de transporte o acarreo. En el ciclo de descarga, incline la hoja hacia adelante otra vez para facilitar la descarga. La inclinación doble también es útil en empuje cuesta arriba o cuando se está trabajando con material pegajoso. En corte a nivel, mantenga la hoja al nivel del suelo. Si la hoja se clava en el suelo, el frente de la máquina también bajará, lo que causará un corte desigual. Levante la hoja para seguir cortando de manera uniforme. Si la hoja está demasiado alta en la carga, el extremo delantero de la máquina se elevará. Si sucede esto, baje ligeramente la hoja hasta que se nivele la máquina. Si mueve una carga pesada que le obliga a minorar la velocidad, cambie a una marcha más baja o levante ligeramente la hoja. También cuando esté haciendo trabajo de acabado o de nivelación, siempre que pueda use cargas plenas de la hoja. Una hoja llena se puede manejar mucho más fácilmente que una carga parcial. El corte en zanja es similar al corte a nivel. La diferencia es que está empujando el material en una zanja. La pared lateral atrapa el material delante de la hoja. Esto impide que se derrame el material por los costados. El corte en zanja es ideal para dirigir con la hoja. Si la máquina comienza a desplazarse involuntariamente hacia la derecha, puede usar el control de inclinación de la hoja para inclinar la esquina izquierda hacia el suelo. Esto lo regresará a la izquierda. Si comienza a desplazarse hacia la izquierda, haga lo contrario. Incline la esquina derecha de la hoja más hacia el suelo y regresará a la derecha. Para establecer un corte hay 4 puntos que se deben recordar. Primero, comience el corte cerca del punto de descarga y trabaje desde ese punto hacia atrás. Esto permite que las paredes laterales capturen el material a medida que usted corta. La profundidad de la zanja puede variar desde 1/3 de la altura de la hoja hasta la altura completa de la misma. Segundo, cargue la hoja rápidamente descendiendo la rampa y empuje hacia afuera, hacia el área de descarga. Esto le permite aprovechar el hecho de estar empujando cuesta abajo brevemente y reduce el derrame lateral y de esta manera no es necesario remanipular el material. Tercero, mantenga un piso suave para no tener que lidiar con el movimiento de cabeceo causado por terreno desigual. Y cuarto, cree una pared central lo suficientemente ancha para retener el material. Esta pared debe ser lo más angosta posible para que sea más fácil eliminarla. Para sacar la pared central no pase a horcajada sobre ella. Comience en el extremo lejano del corte, acercándose a la hilera en ángulo, empujando el material dentro de la zanja. Luego llévelo hasta el extremo de descarga. Repita esto hasta haber eliminado la pared central. Mantenga el ángulo de su máquina lo más pequeño posible. Si el ángulo es excesivo, estará haciendo girar la máquina demasiado, lo que reducirá su productividad. Para repasar el corte en zanja hay que establecer el corte desde adelante hacia atrás con la profundidad de la zanja entre 1/3 y la altura total de la hoja. Cargue la hoja rápidamente en cuesta abajo, mantenga un piso uniforme en la zanja y mantenga la pared central lo más angosto posible para facilitar su remoción. Veamos otra aplicación de la hoja topadora. Empuje en pendientes o cuestas. Si puede, empuje cuesta abajo. Es más eficiente y productivo porque uno trabaja a favor de la gravedad. Compararemos los tamaños de las hojas y las formas de las mismas a medida que la máquina empuja en terreno horizontal, cuesta arriba y cuesta abajo. En terreno horizontal, observen el tamaño y la forma de la carga que se transporta. Empujando cuesta arriba el mismo material, la cantidad de tierra que se mueve es mucho menor en comparación a la cantidad acarreada en terreno horizontal. El tractor y el material están yendo en contra de la fuerza de gravedad, lo que hace que el tamaño de la carga sea mucho más pequeño. El empuje cuesta abajo con el mismo material, la cantidad de tierra que se puede mover es mucho mayor. La gravedad le está ayudando a mover la máquina y el material.
La forma de la carga es alta contra la hoja y se extiende mucho más afuera adelante de la máquina. Se empuja mucho más tierra yendo cuesta abajo que cuesta arriba. Cuesta abajo es casi siempre la dirección más productiva para empujar, pero si la pendiente es demasiado empinada, el tractor volverá cuesta arriba muy lentamente. Los tiempos de ciclo serán más largos y por lo tanto se reducirá la productividad. Para trabajar de la mejor manera posible en pendientes pronunciadas, el tractor se debe equilibrar con un desgarrador o con un contrapeso. Sin el peso en la parte posterior, el tractor tendrá demasiado peso adelante y se podría tener dificultades al retroceder cuesta arriba. Cuanto más empinada la pendiente, más peso se necesitará atrás. Si trabaja lateralmente en una cuesta, trate de no trabajar en una pendiente muy empinada. Observe detenidamente el material y evite los pozos de barro o vetas de arena y roca. Use velocidades más lentas y haga ajustes constantes de la dirección para mantener su posición. En resumen, cuando se trabaje con la topadora en pendientes, aproveche la posibilidad de empujar cuesta abajo cada vez que las condiciones del trabajo y su máquina lo permitan. Otra aplicación en que podrían estar ocupados ustedes es el corte lateral. El corte lateral es empujando y achicando una pared vertical o una pila. Su objetivo es cortar el largo total en una sola pasada. La cantidad que se corte la determina la altura de la pared y el tipo de material. Pruebe un par de pasadas para ver cuánto material necesita cortar para poder transportarlo hasta alcanzar la pila. En cortes laterales el material se carga de un lado de la hoja, desequilibrando la carga sobre las cadenas. Esto tiende a tirar de la máquina hacia el material si se hace un corte demasiado grande. Evite los sacudones sobre los controles de la dirección para corregir la situación. Conduzca, en cambio, con la hoja o module los controles de dirección para obtener la máxima productividad. Para resumir la aplicación de corte lateral, trabaje todo el largo del frente de trabajo siempre que lo permitan las condiciones de trabajo y tome solo el material suficiente que la máquina pueda aceptar en una pasada completa. Usted es quien puede decidir qué procedimiento se debe utilizar según el material. Por ejemplo, si está moviendo una pila de estériles o una carga de camión de material ligero, lo que más convenga puede ser un corte lateral. Si el material es pesado, podría convenir cortar al ancho completo de la hoja. Además, si trabaja en un lugar donde se descargan camiones, forme una berma para que estos puedan retroceder contra la misma. Esto le da al operador del camión un punto de referencia para que pueda descargar con seguridad. Hagamos un rápido repaso. Para máxima productividad, corte en zanja. Empuje cuesta abajo lo máximo posible. Dirija la máquina inclinando a la derecha o a la izquierda la hoja para mantener la potencia en ambas cadenas. Gradúa el paso de la hoja según el tipo de material. Y corte largo del frente de trabajo o de la pila cuando esté haciendo cortes laterales. Desgarramiento. La mayoría de los grandes tractores de cadenas están equipados con desgarradores y hay ciertas técnicas que se deben usar para emplear el desgarrador correctamente. Primero, mueva el vástago hasta la parte trasera de su desplazamiento. Esto coloca la punta del desgarrador en posición vertical para lograr la penetración hasta la profundidad deseada. Luego, con la máquina avanzando, baje el desgarrador y clávelo en el suelo. Cuando se haya alcanzado la profundidad apropiada, mueva la punta del desgarrador hacia adelante. El ángulo apropiado del vástago por lo general es uno ligeramente adelante de la vertical. Esto variará según el material en que se está trabajando y el ángulo avanzado ayuda a la máquina a mantener tracción. En la mayoría de las situaciones desgarre cuesta abajo siempre que sea posible. Si está desgarrando para traillas, desgarre en la dirección de la carga. También es muy importante levantar el desgarrador y apartar el vástago del suelo antes de doblar con la máquina. Trate de desgarrar lo más profundamente posible y a favor de las capas de material. Mantenga una delgada capa de material de roca no desgarrada para ayudar a la tracción. El esparcimiento preciso de las pasadas del desgarrador y el desgarramiento transversal contribuyen a reducir el tamaño del material. Finalmente, se puede usar el vástago para mover las rocas grandes. Empuje de traillas. Aunque usamos un D8N para este ejemplo, las técnicas son iguales para todos los modelos. Cuando se empujan traillas, acérquese a la misma con la hoja levantada del suelo y en segunda o tercera marcha. Levante la hoja para que la parte superior quede arriba del bloque de empuje trasero de la trailla. Después de tocar la trailla, baje la hoja sobre el bloque de empuje. Esto proporciona un ligero efecto amortiguador entre el tractor y la trailla. Siga empujando la trailla a medida que se va llenando la misma. Puede ser necesario cambiar a una marcha más baja si se necesita más potencia. Según el material, tal vez tenga que ayudar a la trailla a dejar el corte. Si el material es blando, la trailla probablemente necesita ayuda. Para hacer esto, mantenga contacto con la trailla, cambie a una marcha más alta y empuje la trailla para sacarla del corte.
Con material más duro, el operador de la trailla por lo general puede salir del corte por sí mismo. En este caso, ponga su máquina en marcha atrás, retroceda y ubíquese esperando la próxima trailla. ¿Cómo apagar la máquina? Cuando haya llegado al final del turno, todo operador experimentado sabe que apagar la máquina de manera apropiada es tan importante como el arranque. Estaciona la máquina en terreno horizontal, baje los implementos, ponga la palanca selectora de la transmisión en neutral y conecte el freno de estacionamiento. Deje que la máquina funcione a baja en vacío durante unos 5 minutos para que el motor se enfríe de manera más uniforme. Esto mantiene el flujo de lubricación al motor y al turboalimentador. Esta es una buena oportunidad para escribir sus informes, hacer papeleo o simplemente limpiar la cabina. Después que se haya enfriado la máquina, ponga el control del acelerador en la posición de tope hasta parar el motor. Luego ponga la llave en la posición de desconexión. Luego desconecte el interruptor general eléctrico y saque la llave. Nuevamente, al bajar de la máquina, recuerde que debe usar los peldaños y agarraderas y mantener 3 puntos de contacto. No salte de la máquina. Haga una rápida comprobación final alrededor de la máquina para ver si hay fugas, grietas o piezas rotas e informe sobre cualquier cosa fuera de lo común. A menudo es fácil pasar por alto las cosas sencillas. Acostúmbrese a establecer una rutina diaria y siga las sugerencias delineadas en este programa. Además, lea el manual de operación que viene con cada máquina y siga todas las sugerencias de seguridad. Y eso es todo. Maneje con cuidado porque queremos tenerlo de vuelta mañana.